Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bueno, ¿qué es lo que sabríamos nosotros de la ecuación diferencial ordinaria? Ordinaria significaría la O, significa que vamos a hablar aquí de funciones de una sola variable independiente. De tal manera, de la ecuación diferencial de primer orden, significaría que esto va a ser del tipo un solo orden en las derivadas, y esto va a depender de la variable independiente de la y la tenemos entonces en forma genérica, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es en forma genérica la representación de lo que significa la EDO de primer orden. El detalle está en que muchas veces esto se va a presentar de esta manera, sabiendo que la y' es la derivada de y respecto de x, podemos escribirlo de esta manera: una función m, x, y por la derivada de y de x, igual a n por la diferencial de y. Que esto mismo se lo puede colocar como el mxy por el de x, más el n, que ese n dependería también de x, y por el diferencial de y igual a 0. Podemos calcularlo de cualquiera de las tres formas, la ecuación diferencial de primer orden. Ahora, el detalle sería cómo, dándonos la ecuación diferencial, llegar a la solución. Esto vendría a ser la solución de esta ecuación diferencial. Su solución. Solución, pero sería ya una solución particular. Particular, puesto que no tiene lo que se llama constantes de integración. No tiene constantes de integración. Entonces, esto es ya la solución particular de la ecuación. Ahora, y esa constante de integración se calculan por medio de las condiciones iniciales del problema. Esto se calcula, como veremos después. Esta constante de integración se evalúan por medio de las condiciones iniciales del problema. El detalle: ¿cómo serían entonces las formas para encontrar la solución de, ya sea la particular o la general? La general tendría las constantes de una ecuación diferencial de primer orden. Entonces diríamos formas de resolver. Una EDO de primer orden. Y algunas le llaman también no forma de resolver, sino tipo de EDOs de primer orden. O sea, aquí vamos a encontrar, digamos, el paralelo entre la forma de resolver con que esa ecuación diferencial sea de un tipo determinado de los que hay para resolver una ecuación diferencial de primer orden. Y la primera de las formas es una ecuación de variables separables. EDO de variables separables. Variables separables. ¿Eso qué significa? Que si en términos generales tenemos aquí la ecuación diferencial que es de este tipo, para que sea de una ecuación de variables separables, la ecuación tiene que poder ser escrita de esta manera: una f en x por una g en y. De tal manera que habrá una expresión en x que se multiplica por una expresión en y. O sea, la f en x, y es de esta forma. De tal manera que no es la única forma que nos pueden dar. Nos pueden dar también de esta manera, donde esto sería únicamente en función de x y el n sería únicamente en función de y. Podemos separarla. Entonces digo, esta es la forma genérica de la ecuación diferencial de... El detalle sería entonces, de aquí, separar las variables. Separar las variables significaría que la derivada sería diferencial de y entre diferencial de x, es igual a la f en x por la g en y.
de tal manera de que la ponemos la x a un miembro, las y al otro miembro, y nos quedaría entonces de esta manera. Este que tiene término en y baja aquí al denominador del diferencial de y, partido del g en y, y este x pasa a multiplicar al f en x por el diferencial de x. Y esto ya sería entonces una ecuación diferencial de primer orden, pero con variables separables. Integrar el primer miembro, integrar el segundo miembro, nos llevaría entonces a resolver la ecuación diferencial. El detalle sería de que nosotros tenemos que calcular aquí la integral, y la integral nos salió una constante de integración, una constante que la suma o resta de constantes nos va a dar aquí una función y, ya sea implícita o explícita, pero va a ser el f en x más una constante, y esa es la constante de integración. Eso es la constante de integración. Y eso es la ecuación, la solución general de la ecuación diferencial.